Hermanos, en este momento vamos a ver el panorama bíblico del Nuevo Testamento y después de eso la predicación. El Nuevo Testamento. Si abres la Biblia en el índice, verás que está formada por dos grandes colecciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra testamento se refiere a una relación de pacto, de lo cual tratan ambas colecciones. Ellas cuentan una historia épica y complicada de la relación de pacto de Dios con Israel y con toda la humanidad. El Antiguo Testamento es llamado Tanaj en la tradición judía. Es una colección unificada de rollos compuesta de 39 textos israelitas que abarcan más de 1000 años. En contraste, todos los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos en un periodo de entre 30 y 40 años. Todos fueron escritos por la primera generación de seguidores de Jesús. Desde muy temprano, las comunidades cristianas empezaron a reunir estos textos y a leerlos junto con el Antiguo Testamento como una sola historia que lleva a Jesús. El Nuevo Testamento comienza con 4 libros narrativos que juntos se conocen como el Evangelio. Cuentan la historia de la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret como un anuncio de buenas nuevas. A estos le sigue una quinta obra narrativa llamada Hechos de los Apóstoles. Aquí, el Jesús resucitado comisiona a los apóstoles, una palabra que significa los enviados, quienes son nombrados representantes de Jesús para esparcir las buenas nuevas acerca de Él a través del mundo antiguo. Después de Hechos, viene una colección de cartas de parte de los apóstoles. Estas fueron escritas para proveer enseñanza y dirección para las comunidades locales de seguidores de Jesús, llamadas iglesias. Hay 13 cartas del apóstol Pablo, y no están ordenadas conforme fueron escritas, sino de la más larga a la más corta. Luego está la carta a los hebreos, escrita por un asociado de los apóstoles, cercano pero anónimo. Después están las cartas de Santiago, Judas, Pedro y Juan. 2 fueron hermanos de Jesús y 2 estuvieron entre sus primeros seguidores. El último libro del Nuevo Testamento es el Apocalipsis, una carta a 7 iglesias que revela una palabra profética de consuelo retador para todos los seguidores de Jesús. Así que esos son los libros del Nuevo Testamento. Pero, ¿de qué se tratan? ¿Y cómo se conectan con el Antiguo Testamento para formar una sola historia? Piénsalo así. La Biblia es una larga y épica narrativa con múltiples movimientos o actos. El Antiguo Testamento cuenta la primera serie de actos que te proveen de todo lo que necesitas para darle sentido a la historia que sigue. Los temas centrales y el conflicto de la trama están ordenados en patrones de diseño. Entonces, en el Nuevo Testamento, todos estos son retomados y llevados hacia Jesús, quien es la culminación de las historias. Déjame mostrarte lo que quiero decir. El primer acto es acerca de Dios y toda la humanidad. Dios provee un maravilloso jardín templo para los humanos, quienes fueron hechos para ser los compañeros de Dios en gobernar el mundo. Pero los humanos son necios y ceden a la tentación oscura y se rebelan contra la sabiduría de Dios. Así que son exiliados al desierto, donde empiezan a matarse unos a otros. Ellos construyen ciudades que esparcen su egoísmo y opresión hasta llegar a la gran y malvada ciudad de Babilonia. Pero Dios ama al mundo y a sus humanos necios, así que pone en movimiento un plan al prometer la llegada de un nuevo humano que destruirá la maldad que nos ha seducido a la autodestrucción. El siguiente acto de la historia bíblica trata de Dios e Israel y desarrolla los temas y patrones del primer acto. Dios llama a una nueva humanidad fuera de Babilonia, hacia una maravillosa tierra jardín, Abraham, Sara y sus descendientes, los israelitas. Dios promete que a través de ellos la bendición divina será restaurada a todas las naciones. Seguramente estos son los nuevos humanos que estamos esperando, pero los israelitas repiten la rebelión de la humanidad contra Dios, construyendo sus propias ciudades violentas que llevan a la autodestrucción y a otro exilio en Babilonia. Pero Dios mantiene su promesa de que el nuevo humano vendrá del linaje de Abraham. Será un sacerdote rey, quien ahora tendrá que rescatar de Babilonia tanto a Israel como a la humanidad, para así restaurar la bendición de Dios al mundo. Ahora, nota cómo estos dos actos están diseñados de acuerdo al mismo patrón.
El segundo acto es una versión más larga y violenta del primero, y juntos exploran la trágica condición humana, pero también resaltan la promesa de Dios, la cual se desarrolla más en el siguiente acto, los profetas y poetas del Antiguo Testamento. Los profetas acusaron a Israel y a todas las naciones por su maldad, y anunciaron que un día Dios mismo llegaría para traer el día del Señor y rescatar a su mundo de Babilonia. Él lo haría a través de un sacerdote real prometido, quien sufrirá como esclavo y morirá por los pecados de Israel y toda la humanidad, pero luego será exaltado como rey sobre las naciones. Él llamará a las demás personas a dejar Babilonia y unirse al nuevo pueblo del pacto que se asociará con Dios para gobernar sobre una nueva Jerusalén, esto es, sobre una nueva creación. El Antiguo Testamento concluye anticipando un nuevo acto en la historia. Y cuando te diriges al Nuevo Testamento, es la misma historia, continuada ahora en Jesús. Veamos cómo. El registro de los 4 evangelios introduce a Jesús de Nazaret como el prometido hijo de Abraham, que restaurará la bendición de Dios a las naciones, y también como el nuevo humano que derrotará la maldad y quien restaurará a la humanidad para unirse con Dios. Así que Jesús es presentado como un humano y algo más. Él iba anunciando la llegada del reino prometido de Dios y habló y actuó como si fuera el rey divino de Israel. Pero en lugar de llamarse rey, Jesús se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre, esto es, el humano que actuaría como siervo. Los evangelios están declarando que en Jesús, el Dios de Israel, se ha hecho el israelita fiel y el verdadero humano que todos fuimos creados para ser, pero que hemos fallado. La misión de Jesús era confrontar la oscura maldad que acecha detrás de la maldad de la humanidad, seduciéndonos al egoísmo, la violencia y la muerte. Pero, ¿cómo derrotas esa clase de maldad? La sorprendente respuesta en los evangelios es que Jesús derrotó nuestra maldad, permitiéndole asesinarlo en su trono paradójico, la cruz, donde Jesús murió por la maldad y el pecado de la humanidad. Y ahí es donde Él vivió lo que enseñó, que la no violencia, el perdón y el amor sacrificial son las cosas más poderosas del universo. Y debido a que el amor de Dios por este mundo es más fuerte que la maldad o que la muerte, Jesús fue levantado a una nueva vida como el prototipo de una nueva humanidad. Y esto nos lleva a la historia de Hechos. A través del Espíritu, Dios empodera a los seguidores de Jesús para esparcir la vida y el amor de Jesús en el mundo, conforme invitan a las personas a dejar su vieja humanidad y unirse a la familia multiétnica de Jesús, una nueva humanidad. Aquí es donde las cartas de los apóstoles encajan en la historia. Aquí, los apóstoles se dirigen a las primeras comunidades cristianas y muestran cómo las buenas nuevas de Jesús, el Rey resucitado, cambian la historia y deben moldear cada parte de nuestras vidas. También explicaban las buenas nuevas, recurriendo constantemente a las historias del Antiguo Testamento y las historias de Jesús, mostrándonos cómo ver nuestras propias historias como parte de la épica historia bíblica. Toda la humanidad está atrapada en un exilio babilónico, pero Jesús vino para crear un nuevo hogar. Todos estamos viviendo en diferentes clases de esclavitud egipcia, en el egoísmo y el pecado, pero Jesús murió como el Cordero de la Pascua para liberarnos hacia la tierra prometida. Nuestra vieja humanidad está sujeta al polvo de la muerte, pero la resurrección de Jesús abrió un nuevo futuro para una nueva humanidad. Vivimos aquí en la era de maldad presente, pero a través de Jesús y del Espíritu, una nueva creación ha sido abierta aquí y ahora. Esto nos lleva al libro de Apocalipsis, en donde la historia bíblica completa confluye en imágenes y simbolismos poderosos. Jesús es presentado como un cordero inmolado lleno de sangre, que es exaltado como el divino Rey del mundo. Él está sacando a su pueblo de la esclavitud y el exilio en Babilonia. Y conforme ellos resisten la influencia de Babilonia, podrían tener que sufrir junto con su líder inmolado. Pero cuando sigues al Rey resucitado, ni siquiera la muerte puede prevenir la llegada de la nueva creación, que aquí es presentada como el jardín templo de la Nueva Jerusalén, el verdadero hogar de la humanidad después de su largo exilio.
Así que en la última página de la Biblia, el cielo y la tierra se han reunido y los nuevos humanos toman la tarea que les fue asignada desde la primera página de la Biblia: gobernar juntos el mundo en el amor y el poder de Dios. El Nuevo Testamento es una asombrosa colección de documentos. Ellos representan el testimonio de los apóstoles que nos apunta hacia Jesús resucitado. Y a través del Espíritu de Dios, estas palabras humanas han estado transmitiendo una palabra divina de esperanza desde el primer siglo hasta el siglo XXI. Cada libro nos muestra cómo Dios, a través de Jesús y del Espíritu, está llevando nuestro mundo a su meta final, una creación renovada. Y así, el final de la historia es en realidad el principio de una nueva historia que todavía está pendiente de ser contada. Y de eso trata el Nuevo Testamento. Mis hermanos, espero que haya sido de bendición ese momento de alabanza, estos momentos de oración que nosotros hemos tenido. Ahora nos toca el momento de la palabra del Señor. Y durante este año nosotros, como ya habíamos dicho, vamos a empezar a trabajar con este proyecto, esta super serie llamada Lee la Biblia. Ya este año vamos a trabajar con el Nuevo Testamento, en lo cual yo creo que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Hoy voy a hacer la introducción al Nuevo Testamento, pero ya para la próxima semana es importante que todos podamos leer Mateo del 1 al 13, para que juntos podamos empezar también a descubrir esta profundidad que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de su palabra, así como fue todo el año pasado mientras nosotros estudiamos el Antiguo Testamento. Quiero invitarte que junto conmigo oremos y pidamos la orientación de Dios para este momento, para recibir su palabra. Amén. Señor, nosotros estamos muy felices, Señor, de poder estar a través de estos medios, entregando tu palabra, Señor. Permita que ese tiempo podamos aprender a ser iglesia, aun cuando no estemos presentes, que podamos preocuparnos unos por los otros, que podamos, Señor, estudiar tu palabra, que podamos, Señor, entender que tu iglesia es espiritual, más que estar en un lugar, es espiritual, y por eso, Señor, queremos aprender de eso, Señor, y vivir ese tiempo difícil que todo el mundo está viviendo, para que realmente podamos crecer en sabiduría. Úsame, Señor, como instrumento en tus manos. Usa mis labios. Permita que cuando hables, Señor, esté hablando a tu congregación, a todos los hermanos que están escuchando, Señor. Y que podamos, Señor, aprender cada día más de lo que tú tienes para nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Ya, hermanos, hoy voy a empezar a trabajar justamente con eso de la introducción al Nuevo Testamento. Y para eso, ustedes ya vieron el panorama bíblico que estamos usando. Y es muy interesante todo lo que Dios tiene preparado para nosotros durante este año al estudiar el Nuevo Testamento. Y hoy me gustaría seguir hablando sobre esta idea que durante todo el año vamos a estar trabajando, que es el tema de hoy, ser iglesia. Voy a hablar como una segunda parte, porque hace como 2 semanas atrás estuve hablando, solo que cuando hablé estaba más ligado y enfocado en los grupos de crecimiento. Y allá nosotros habíamos visto que era importante ser iglesia más que ir a la iglesia, que necesitábamos también aprender a ser una iglesia orgánica y menos institucional. Y también habíamos visto todo lo que Dios realmente tenía para su iglesia acerca de la unidad. Y hoy vamos a trabajar un poquito más en profundidad sobre eso. Porque justo el Nuevo Testamento está hablando de eso. Está hablando de cómo ser iglesia. Va a ser el momento ideal para que este año podamos realmente profundizarnos y llegar a ser la iglesia que agrada realmente al Señor en todo. El Nuevo Testamento, hermanos, habla justamente de eso, del trabajo de Jesús en nuestra vida, que nos trajo de la muerte a la vida, de un pueblo rebelde, un pueblo de corazón endurecido, a un pueblo que escucha la voluntad de Dios y un pueblo que es cada día más semejante a lo que Dios realmente tiene para Él. Y nosotros vimos entonces que el Antiguo Testamento hablaba justamente de Dios intentando hacer de todo para poder transformar este pueblo en la voluntad de Él, los israelitas. Pero ya en Jesucristo nosotros vemos toda una creación que en la realidad está siendo renovada a través de Jesucristo.
Y entonces ahora tenemos esta oportunidad de realmente llegar a ser el pueblo de Dios, de agradar a Dios en todo lo que Él realmente espera de nosotros. Así que nosotros necesitamos entender, hermanos, que la diferencia quizás del Antiguo Testamento es que Dios trató con un pueblo específico que era Israel. Y hoy Dios está trabajando de forma específica con cada uno de nosotros. Ya no hay un pueblo. Todos nosotros, de todas las lenguas, pueblos, razas, naciones, todos somos el pueblo de Dios. Y para eso ahora el Señor tiene esa estrategia de trabajar con cada uno de nosotros. Así que la iglesia, hermanos, empieza más bien de dentro hacia afuera. Más que en la realidad, algo que uno puede recibir, una enseñanza, que el pueblo puede conocer eso, que la iglesia ha estudiado eso. Es necesario, hermanos, que nosotros seamos iglesia, que en la realidad nosotros podamos entender que no depende tanto para ser iglesia del lugar donde estamos, no depende tanto de la gente que está allí, de la gente que nos ministra, sino de cómo está mi corazón. Si dentro de mi corazón yo soy iglesia. El evangelio entonces, hermanos, es más corazón que doctrina o conocimiento. Allá en Mateos 28:20 dice así: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Me llama mucho la atención cuando leo ese texto, principalmente cuando dice enseñando que guarden. ¿Tú ya pensaste en eso? Una cosa es enseñando, otra cosa es enseñando que guarden. Porque en la realidad es mucho más difícil que enseñando que guarden. Porque en la realidad la tarea nuestra como líderes y la voluntad de Dios es que nosotros podamos no solo enseñar el mensaje, pero también revisar que se está viviendo tales enseñanzas. Porque lo más importante para el Señor no es que tú sepas que tú eres iglesia, tú sepas los principios de Dios, tú sepas las doctrinas, pero ¿cómo estás viviendo? ¿Vives como un cristiano? Porque muchas veces no estamos viviendo eso. Por eso necesitamos entender qué es lo que Jesús realmente piensa cuando habla justamente de qué es ser iglesia. Y a mí me gustaría hablar de 3 puntos que nos van a enseñar justamente cómo llegar a ser iglesia según el punto de vista de Dios, que no es solo enseñar, que en la realidad es vivir esos 3 principios en nuestra vida todos los días, todo el momento, cada día, cada momento, llegar realmente a ser cristiano. Y el primero de los puntos que a mí me gustaría tratar, hermanos, es que en la realidad ser iglesia es ser el reino de Cristo. La iglesia, hermanos, durante mucho tiempo se ha atacado entre ella misma. Un hermano atacando a otro hermano. Muchas veces hablamos mal de personas que en la realidad el Señor también murió por ellas. Y nosotros necesitamos entender eso, que muchas veces no hemos visto el reino de Dios como una multitud de gente diferente, de gente de todos los pueblos, de maneras diferentes de pensar. Y nos dividimos a veces, hermanos, por cosas sin importancia, por cosas que en la realidad no van a hacer la diferencia. La forma en que se alaba, muchas veces estamos criticándonos por causa de eso. La forma de orar, porque a uno le gusta orar más silenciosamente, el otro de forma más efusiva. También la forma como nos relacionamos con Cristo, la forma como nosotros realmente sentimos la presencia de Dios. Y ¿sabe qué, hermanos? Mientras estamos discutiendo cosas tan pequeñas, tan sin importancia, el mundo muere sin ver la luz de Cristo. Y esto es culpa nuestra, porque en la realidad no hemos aprendido que realmente nosotros somos el reino de Dios. Y que el reino de Dios es diferente, pero hay un solo Señor. Y si tú vas a hablar con estos hermanos que a veces tú piensas que no están en lo correcto, tú te vas a dar cuenta que Él tiene este principio fuerte en su vida. Él tiene un Señor, una misma fe. Quizás tiene alguna doctrina, alguna forma diferente de alabar a Dios, pero todos nosotros tenemos esta misma idea de servir a Dios. Es nuestro Señor. Y eso nosotros necesitamos aprender a ser reino de Dios. Muchas veces creemos que somos como la única iglesia en el mundo. No, es que mi iglesia está en lo correcto. ¿Ya pensaste en eso?
¿Ya pensaste que muchas veces has despreciado quizás a un hermano que es más pentecostal? ¿O has despreciado a un hermano que es más tradicional? Y esto de alguna manera es orgullo porque estamos creyendo que nosotros tenemos la única verdad. ¿Y qué tal si tú estás equivocado en tu punto de vista? Pero ¿sabe qué? El Señor en su reino ha permitido que sea de esta manera, que pueda haber muchas denominaciones, muchas maneras de poder alabar a Dios. Lo importante que tenemos que entender es que tenemos que tener esta visión de reino. Esta visión, en la realidad, no estoy hablando de tolerar pecado, no estoy hablando de tolerar cosas que no son de Dios. Estoy hablando justamente de poder entender que tu hermano también ama a Dios, y sirve a Dios tanto cuanto tú sirves, pero de manera diferente como nosotros muchas veces hemos hecho. Tenemos que aprender a dejar de lado nuestra individualidad y que nosotros podamos aprender a orar como iglesia por la iglesia mundial, porque es muy fácil decir, estoy orando por la iglesia de África, porque estão sendo perseguidos. Pero deja que a igreja de África venga a nossa igreja e que empiecem em meio do culto a bailar e trazer seus instrumentos. Nenhum hermano quizás se vai sentir muito a gusto com isso. Pero sabe, eles são o povo de Deus. Eles são nossos hermanos. E isso temos que aprender a ter esta visão de reino. Tu não sabes todas as coisas. Eu não sei todas as coisas. E aún mais em esta época que estamos vivendo, hermano, que realmente necessitamos interceder e orar por la iglesia mundial. Tú tienes que tener un corazón y una visión de reino, de que el cuerpo de Cristo es en la realidad un reino, en que tenemos un rey y que Él es el que manda. Y nosotros tenemos que dejar muchas veces de lado esta individualidad y aprender a orar por la iglesia mundial, principalmente con lo que estamos viviendo. Los que estarán en el cielo un día, hermanos, no son los de la ICQ, no son los de la Bautista, no son los de la Presbiteriana, no son los de la Pentecostal, son solamente los redimidos por la sangre del Cordero y los que perseveraron hasta el fin. Así que tú puedes hacer parte de eso. Tú puedes hoy escuchar este llamado de Dios y parar de perder tiempo muchas veces atacándonos, haciendo comentarios que destruyen el cuerpo y entender que el Señor ha visto esta iglesia de todas las tribus, pueblos, razas, nación, gustos, formas diferentes de alabar su nombre y formas diferentes también de orar. Así que podemos entender eso y tener este gozo en el Señor de que de la manera como tú eres, el Señor acepta tu culto y el Señor acepta tu alabanza y tu oración. Además, hermanos, también el reino de Dios es dejarse reinado por Dios. Es algo simple, pero que muchas veces no logramos entender eso. Y eso está directamente ligado con la santificación. Eso está directamente ligado con la obediencia a nuestro Rey. Porque el Rey desea que nosotros seamos iglesia. Él desea que en la realidad no seamos solamente oyentes, pero que podamos ser practicantes de todo lo que Él nos ha enseñado. Y esta época podemos en la realidad revisar nuestra vida cuán obediente hemos sido al Señor. Cómo hemos aprendido a entender realmente lo que Dios espera de nosotros como cristianos. Cristianos que aman, cristianos que oran, cristianos que se preocupan también por su prójimo. Cristianos que hacen una llamada para ver cómo tu hermano está. Esta es obediencia de ser iglesia, de preocuparse uno con los otros. Y nuestro Rey está esperando eso de nosotros. Y si en la realidad nosotros no hemos escuchado que Dios haya dicho nada, que Dios me haya orientado en nada, puede ser muchas veces que es porque en la realidad el mundo ha sido rey en tu corazón o tu propio corazón ha reinado sobre ti. La segunda parte que me gustaría trabajar es sobre que la iglesia, ser iglesia, es también ser cuerpo de Cristo. También ya estuvimos hablando sobre eso, ¿verdad? Hace 2 semanas atrás. Pero yo creo que es sumamente importante, hermanos, seguir hablando de eso. Cada uno de nosotros tenemos este llamado y este mandamiento de hacer lo que a nosotros nos toca. Somos el cuerpo de Cristo. Y si un miembro del cuerpo de Cristo
está solamente recibiendo y no está entregando nada, está paralisado, afecta fundamentalmente toda la eficiencia del cuerpo. ¿Ya pensaste en eso? Si tú no haces tu parte por lo cual fuiste creado, si tú no quieres servir, si tú no quieres hacer tu parte, trabajar en la iglesia, servir a otras personas, eres una parte del cuerpo que está paralizada. Y esto hace con que todo el cuerpo sea afectado. Así que el Señor desea que nosotros seamos un cuerpo sano, un cuerpo en que todas las partes estén funcionando, apoyándose, creciendo, y cada uno haciendo su parte. Y yo les puedo decir, hermanos, ninguno de nosotros fuimos llamados a no hacer nada. Ninguna parte del cuerpo del ser humano es para no hacer nada. Cada una tiene una función. Por lo tanto, necesitamos aprender y hacer lo que el Señor realmente nos está llamando, hacer la parte que nos toca. Si en la realidad, hermanos, nosotros no entendemos eso, vamos a afectar el reino de Dios y vamos a afectar el cuerpo de Dios. Entonces, hermanos, necesitamos entender que somos llamados en la iglesia a dar y recibir. Como todas las partes del cuerpo, necesita recibir, pero también necesita dar para que el cuerpo pueda ser fuerte y que el cuerpo realmente pueda hacer lo que el Señor está esperando de este cuerpo y de esta iglesia. Pero hoy hay muchos cristianos que en la realidad solo desean exigir sin aportar nada. No son capaces de entregar nada cuanto al reino de Dios. Y el Señor hoy nos está llamando a que nosotros hagamos parte de este reino, que hagamos parte justamente de este cuerpo, a lo cual cada uno hace su parte. ¿Cuál es la parte que el Señor te ha llamado? ¿Cuál es la misión? ¿Para qué hiciste? ¿Por qué estás en ese mundo? ¿Cuál es tu función dentro de la iglesia? Algunos son neuronas y que estos van a dar justamente ideas. Otros son músculos que van a trabajar y que van a hacer con que el cuerpo esté trabajando. Cada uno tiene su función. ¿Cuál es tu función dentro de la iglesia? ¿Ya has descubierto eso? Busca en el Señor y aprende a ser cuerpo, porque esto es muy importante si nosotros queremos realmente ser este cuerpo de Cristo sobre la tierra. Y muchas veces, hermanos, principalmente en esta época que estamos confinados, algunos de nosotros hemos perdido esa idea, pero podemos llegar a seguir siendo el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es espiritual, no está limitado justamente a un lugar. No esté, hermano, solamente esperando que el pastor o alguien me llame. Preocúpate, que se preocupe por ti, que en la realidad te pregunte, te haga una llamada y pregunte si tú estás necesitando de algo. ¿Por qué, hermano? Tú no puedes también tomar tu teléfono y llamar a otro hermano y preguntar cómo está, pastor, cómo está su familia, que llame justamente a los otros hermanos. Ve que este es un cuerpo en que todos están preocupados, hermanos. Si todos están dependiendo de una persona o de un grupo, no es posible ser un cuerpo. El Señor desea que seamos orgánicos, que todos nosotros estemos involucrados en eso. Necesitamos aprender, hermanos, a ser iglesia, a ser cuerpo justamente en este momento. Llama, hermanos, llama a varios hermanos de la iglesia. Preocúpese por ellos. Pregúntales cómo está emocionalmente, si le ha afectado todo eso que está pasando. Ore por su hermano. Dispóngase a ayudar al que necesita. Quizás hay personas cerca tuya que necesitan que vaya a hacer compra. Está tan difícil hoy de ir y hacer compra. Tú podrías ayudar a un anciano, por ejemplo, que está pasando necesidad. O quizás a alguien que tú conozcas, que sepa que está enfermo y que necesita de tu ayuda. ¿Por qué no haces tu parte y aprendemos realmente a ser cuerpo y a ser iglesia? Ore por su hermano. Dispóngase a ayudar al que necesita. ¿O acaso tú vas a dejar que un miembro de nuestro cuerpo padezca? Esto es muy importante que pensemos. ¿Tú vas a dejar que un miembro de tu cuerpo padezca? Todo el cuerpo se va a resentir con eso. El tercer punto que a mí me gustaría trabajar y terminar también esa idea y esta enseñanza de hoy, hermanos, tiene que ver con ser iglesia es ser familia de Cristo. Habíamos visto que ser iglesia es ser el reino de Dios, que ser iglesia es ser el cuerpo de Cristo, y ahora estamos viendo que ser iglesia también es ser la familia de Cristo. ¿Sabe? ¿Quién que durante esta crisis mundial que hemos vivido no ha llamado a un familiar suyo,
con frecuencia, por lo menos para saber cómo está. ¿Está bien? ¿No te ha faltado nada? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está preocupado? ¿Necesita de oración? Quizás tú has hecho esto muchas veces con gente de tu familia, principalmente los más cercanos, con los hijos, con los padres. La Biblia también es muy clara, hermanos, cuando habla justamente de que nuestra misión es cuidar la familia de la fe. Y esta familia, por más que tú no lo veas muchas veces o no sientas de esta manera, es una familia mucho más profunda que la propia familia de uno. Porque es una familia eterna, es una familia que vamos a estar en el cielo. A lo cual tu familia de sangre también debería ser parte de esta gran familia que es la familia eterna. La familia que en el cielo vamos a estar con ellos. Y eso tenemos que entender, a hacer esta familia y a cuidar esta familia de la fe. La Biblia es tan clara, hermanos, es tan fuerte cuando habla de eso, que nosotros tenemos que cuidar nuestra familia, tenemos que cuidar la familia de la fe, y muchos de nosotros en este momento estamos solo preocupados en que nada me pase, que yo esté seguro en mi casa, que no estoy haciendo ninguna cosa que pueda afectar mi salud, pero no hemos cuidado muchas veces de la familia de la fe. Y mira lo que la Biblia dice. Yo tengo 3 textos muy fuertes, muy profundos para enseñarnos en este momento a llegar a ser familia de Dios. La primera de ellas es Gálatas 6:10. Dice así: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Qué interesante, somos tan así como movidos por la media, movidos por la televisión, por lo que nos enseña, que cuando llega el momento del Teletón, todos quieren ayudar y poner su granito. Pero cuando llega el momento de ser familia, cuidar de los miembros de la iglesia, muchas veces nosotros no hacemos nada y ponemos un montón de excusas. Nos esforzamos para ayudar a otros y nos olvidamos de la misma familia de la fe. A lo cual también la palabra de Dios en 1 Timoteo 5:8 es muy fuerte también cuando nos enseña esta importancia y qué significa cuando yo no hago eso de cuidar a la familia de la fe. Dice así: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pucha, hermanos, qué importante que podamos entender eso. Que no vengamos a ser peor que un incrédulo. Personas que supuestamente han encontrado la salvación en Cristo, que deberían aprender a ser iglesia, vuelven a ser como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, endurecido, que no logra entender qué es ser pueblo de Dios. Abre tus ojos, escucha las palabras que el Señor te está diciendo hoy y aprendamos realmente a proveer, a cuidar de la familia de la fe. Que cuidemos, porque justamente, hermanos, en ese texto también vale la familia de la fe, porque debemos ser parte de esta familia de forma práctica, a menos que tú no te consideres familia. Quizás es esto lo que ha pasado, de que tú vas a un club social, a gente que son amigos, pero que no son tu familia, no son tus hermanos en Cristo, no son tus padres en Cristo, no son tus padres espirituales. Y entonces no tienes por qué hacer eso, ¿verdad? Pero hoy el Señor nos está llamando con mucho cariño para que nosotros realmente podamos volver a este punto, aún ahora que tenemos esta oportunidad de poder preocuparnos también, principalmente por la familia de la fe. Todos en este momento necesitan. Piensen que en la realidad, en este momento que estamos viviendo, no hay pobres y ricos. Todos están viviendo cosas semejantes. Todos están preocupados. Muchos están pasando por crisis en su corazón con temor y necesitan de una palabra de un hermano que le pueda llamar y decir: hermano, nosotros vamos a salir de esta y Dios va a usar esta circunstancia que estamos viviendo para su gloria. Y quiero orar por ti. Esto hace con que nosotros lleguemos a ser realmente familia de Dios. Y yo veo que nuestra iglesia está mejorando mucho en eso, que hemos logrado ser mucho más familia. Pero aún falta, hermanos, que tú pongas también tu parte, de que tú realmente puedas durante ese tiempo ver a tus hermanos, llamar a tus hermanos y preocuparte también por cada uno de la iglesia como parte realmente de su familia. Y para terminar justamente con este tercero texto que para mí es tan importante, que dice así en Santiago 2, del 15 al 17, y dice:
Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Cómo es tu fe? ¿Tu fe realmente tiene esta obra que demuestra que somos familia, que demuestra que somos cuerpo, que demuestra que somos reino de Dios, que no hay límites para realmente llegar a ser este cuerpo de Dios, este reino de Dios, esta familia de Dios, que la distancia no nos puede quebrar eso, de que somos la iglesia invisible del Señor, que somos la iglesia espiritual y que podemos realmente en esta época vivir cosas increíbles en la presencia de Dios? ¿O estás de forma egoísta queriendo ser iglesia? Eso no es iglesia, hermanos. Lo siento, pero si tu pensamiento es así, quizás tú estás muy equivocado realmente en tu fe y tus principios. Necesitamos aprender en ese momento principalmente a ser iglesia. Así que dispónte a servir a los demás, a los más desamparados. ¿Sabe, hermanos? En algunos días más, 1/3 de los seres humanos van a pasar por una gran recesión económica que ya empezó en ese momento. Pero dentro de algún tiempo más, 1/3 de la humanidad va a estar en problema y las iglesias también van a estar viviendo cosas así. Nosotros ya vemos que algunos hermanos, en la realidad, ellos van a estar pasando por circunstancias así, porque hay hermanos que están desempleados, que ya llegaron a esta circunstancia de desempleado y no van a encontrar empleo justamente en esta recesión, que no tendrán esperanza justamente para esta época. Algunos que trabajan de forma independiente y que no van a lograr también pagar sus cuentas. ¿Has pensado en eso? Ellos son nuestra familia, son tus hijos, son tus padres, son tus hermanos que necesitan de ti, que necesitan que en ese momento tú seas iglesia, que nosotros unamos nuestro esfuerzo para ser iglesia, para realmente entender que somos reino de Dios, para entender que somos el cuerpo de Cristo, para entender que somos familia de Dios en esta tierra y que tenemos y que vamos a cuidar uno de los otros. Este es el momento, hermanos, para que la iglesia demuestre su generoso poder que tenemos en Jesucristo. Deje su individualismo de lado y sea iglesia. Sea iglesia junto conmigo, sea iglesia junto con todos los hermanos que estamos unidos. Deje su individualismo. La iglesia tiene ese poder y el mandato de erradicar la pobreza, por lo menos dentro de la iglesia. Tenemos este poder, el Señor nos bendice para que no haya pobres, que no haya necesitados en nuestro medio, porque nosotros vamos a preocuparnos por todos ellos. Amén. Creemos, hermanos, que la iglesia puede hacer mucho en esta época. Así que cuidémonos como hermanos, cuidemos del pueblo de Dios. Entonces, en conclusión, hermanos, y para terminar ese tiempo que estamos teniendo hoy, quiero que tú entiendas que no fuimos redimidos solo para relacionarnos con Cristo. Es lindo, es una idea muy bonita y romántica, pero la verdad es que Cristo desea más de nosotros, que también seamos iglesias en Cristo, que nos relacionemos con los demás, que nos preocupemos con los demás. Cuando hagamos a nuestro hermano, estaremos haciendo a nuestro Señor. Y el Señor va a estar en nosotros. Si el Señor está en ti, en ese momento tú estás siendo tocado por el Espíritu Santo para hacer tu parte, para salir de acá, para salir de este momento y preocuparte por tus hermanos, saber cómo están, si necesita alguna ayuda, si necesita realmente una oración, una palabra de ánimo, quizás algo de que tú realmente puedas dar a esta persona. Es el momento, hermanos, de que nosotros realmente podamos ser iglesia. Te invito a que en esta época única en la historia de la humanidad seamos más que nunca iglesia. Una iglesia que va a marcar a la historia. Una iglesia que va a marcar la historia con el amor al mundo. Una iglesia que supo y aprendió a ser cuerpo unido. Una iglesia que supo ser familia de Dios.
una iglesia que tuvo una visión de reino y que hizo cambios. Cuando todos habían perdido la esperanza, nosotros no perdimos la esperanza, estuvimos unidos, nos apoyamos y a través de eso también pudimos llevar el mensaje de Cristo a otras personas. Porque primero empieza dentro de la casa. Si tú realmente eres fiel dentro de tu casa, tú vas a lograr también ser fiel allá afuera. Tu evangelismo va a tener poder, porque es muy fácil decir, vamos a evangelizar y descuidar tu propia familia. Hoy el Señor nos está llamando a ser familia, para que el mundo vea que el Señor nos está enviando, así como que el mundo también pueda ver que Dios envió a Cristo y que Él en nosotros es esta esperanza de fe que nos une, que nos hace cada día ser más iglesia. Hermanos, aprendamos hoy a ser iglesia de Dios. Señor, ayúdanos, Señor. Hay tanto, Señor, por aprender de eso. Necesitamos crecer en ti, Señor. Necesitamos vivir ese momento especial, Señor, con los ojos puestos en ti, Señor. No, Señor, puesto en mis temores. No, Señor amado, con los ojos, Señor, en lo que el mundo está hablando sobre el coronavirus. Creemos, Señor, en ti. Creemos en tu poder. Creemos que somos iglesia y tenemos responsabilidad. Tú no nos llamaste, Señor, a estar quietos. Tú nos llamaste, Señor, a hacer nuestra obra. Y aún, Señor, que no podamos salir. Y aún, Señor, que no vamos a salir. Porque la autoridad también nos ha dicho para quedarnos en la casa. Y en esto somos sumisos. Así como tu palabra ha enseñado. Pero hoy tú nos has dado oportunidad de seguir siendo iglesia. Tú nos has dado la oportunidad de tener celular, de tener comunicación a través de estos medios. Y que hoy podemos llamar a un hermano. Que hoy podemos preocuparnos. Y si por último un hermano necesita de nuestra ayuda, un hermano necesita que podamos ir y llevar comida y llevar algo para ayudarle, que nosotros podamos disponer realmente de nuestro servicio por encima del temor, confiando que tú eres nuestro Señor. Pero que no tentemos a Dios, que realmente seamos fieles en ser sumisos a las autoridades y a lo que nos piden en ese momento. Que no vengamos a exponer a nuestros hermanos al problema, a las enfermedades, solamente si es necesario, hermano, que tú realmente te muevas de tu casa. Pero sí, tú puedes ser iglesia, haciendo una llamada, y que cuando termine eso, seas más que nunca iglesia, que seas más que nunca realmente el cuerpo de Cristo, que seas más que nunca el reino de Dios, y que seas más que nunca, hermanos, esa parte tan importante de realmente ser esta familia que Dios desea que seamos. Cuidémonos, hermanos, aprendamos a crecer en eso. Señor, enséñanos a cada día a ser tu cuerpo y a ser su iglesia, Señor. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo pueda estar con toda la iglesia, ahora y para siempre. Amén y amén. Y no se olvide, hermanos, de durante esta semana llamar por lo menos a 40 hermanos y que Dios nos bendiga y nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo, o por este medio, o porque Dios ha hecho algo increíble y vamos a poder reunirnos personalmente. Que Dios les bendiga. Les amo y estoy esperando también una llamada tuya para saber cómo estoy. Que Dios les bendiga.